Vamos ahora a dedicarnos un poquitito al tema de las actividades. Actividades que pueden cubrir un espectro muy amplio. Actividades que se pueden hacer presencialmente en el aula, actividades que se pueden hacer extraescolarmente como tarea para el hogar o como tarea grupal de confección por fuera de la escuela. Podemos usar recursos más tradicionales como textos en papel, como bibliografía, como resúmenes o síntesis o elaboración de cuadros y mapas conceptuales, pero también podemos usar los recursos múltiples que nos ofrece la web, simulaciones, animaciones, infinidad de variedades. Entonces, a la hora de elegir, es interesante y casi diría imprescindible preguntarnos ¿para qué van a servir estas actividades? ¿En qué momento creemos oportuno que es necesario pedirles a nuestros alumnos que hagan estas actividades? ¿Y de qué manera las vamos a utilizar? Siguiendo con las actividades, vamos a poner el acento en ellas en el sentido en que son las actividades las que de alguna manera crean oportunidades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque enfrentan a los alumnos con distintas experiencias y por lo tanto definen también la dinámica del trabajo, tanto en el aula como fuera del aula. Las actividades de alguna manera son los operadores más potentes con los que el alumno se enfrenta a la hora de transitar un área o una materia. Entonces, a la hora de diseñar actividades, algunas preguntas que nos pueden orientar son: ¿cuál es el propósito que persigue la actividad? ¿Se corresponde con los objetivos y contenidos planificados en la secuencia? ¿Provocan curiosidad? ¿Implican un desafío para el estudiante? ¿Son claras las consignas? ¿Estamos especificando los tiempos que vamos a aceptar para la resolución? ¿Tienen nuestros estudiantes los recursos necesarios para resolver esas actividades? ¿Son adecuadas las actividades para el grupo de alumnos con los que estamos trabajando, para el nivel en el cual estamos trabajando o para la institución que nos sirve de contexto? Algunas actividades enriquecedoras y típicas podrían ser la búsqueda de bibliografía por parte de nuestros alumnos, la lectura de diferentes fuentes de información como revistas, textos, artículos, la visita a diferentes páginas web, el uso del laboratorio y en su defecto o como parte de una complementación, el uso de simuladores. En ciencias naturales los simuladores son una gran ayuda, sobre todo cuando no contamos con laboratorio. El uso de netbooks o el uso de cualquier otra tecnología que nos permita encontrar, buscar y procesar información. Y cualquiera de las otras actividades que nosotros acostumbramos a trabajar: resolución de ejercicios, resolución de problemas, confección de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, redes, que implican también una serie de habilidades y destrezas por parte de nuestros alumnos y también implican una serie de trabajo de enseñanza para que nuestros estudiantes sean capaces de realizarlas. En todos los casos, se deben seleccionar con referencia a cada uno de los agrupamientos que hayamos establecido para los contenidos. Establecer las actividades para cada unidad didáctica o para cada secuencia o para cada eje temático. Algo importante a tener en cuenta a la hora de planificar es el tiempo y el espacio. De alguna manera estos dos recursos son dos recursos omnipresentes. Todo lo que hagamos va a transcurrir en estas dos coordenadas, en un tiempo y en un espacio. Pero ambos son recursos que pueden resultar escasos. El tiempo claramente siempre es escaso cuanto más
trabajo hagamos en colaboración, cuanto más queramos que los grupos produzcan con nuestra presencia en el tiempo de clase, en el tiempo que compartimos en el aula, tanto menos nos va a alcanzar el tiempo. Cuanto más desafiantes sean las actividades, tanto más escaso va a ser el tiempo para poder resolverlas. Y al mismo tiempo hay un problema de espacio. Hay espacios por fuera de la escuela que a veces son sumamente enriquecedores desde el punto de vista de nuestra materia, de nuestra área, pero también en términos culturales, más amplios. No nos olvidemos que cuando nosotros nos proponemos la tarea de enseñar, nos proponemos la tarea de enseñar unos ciertos contenidos que hemos recortado como generación adulta, porque creemos que son valiosos, no solo para la continuidad de los estudios, no solo para la formación personal de nuestros estudiantes, sino y sobre todo porque creemos que son un legado cultural del pasado que queremos que las generaciones más jóvenes compartan o que sabemos que van a resultar necesarios para su formación ciudadana, para su formación personal, para su formación profesional o para su inserción en la sociedad como miembros activos. Entonces, pensar en estas coordenadas es pensar en un organigrama detallado de cómo vamos a usar el tiempo y el espacio, tanto escolares como extraescolares. Es decir, tanto qué actividades se pueden realizar dentro del aula y cómo organizamos para nuestros alumnos actividades que puedan hacerse fuera del ámbito escolar. No solo lo que conocemos como tareas que se desarrollan en el hogar, porque es escaso el tiempo compartido, sino porque hay actividades como ir a visitar una planta potabilizadora de agua, ir a visitar un museo de ciencias, ir a visitar un laboratorio medicinal o bioquímico donde nos puedan mostrar qué tipo de trabajos hacen, ir a visitar un laboratorio industrial donde podamos ver qué cosas se implementan y son importantes en esa industria en relación con nuestra área o nuestra materia. Entonces vamos a pensar en el uso de estos recursos que se requieren para poder alcanzar efectivamente los objetivos de aprendizaje que nos hemos propuesto en nuestro currículum. Vamos a referirnos ahora a la evaluación. Y una vez que hemos recorrido unos destinatarios, unos fundamentos, que queremos alcanzar unos objetivos a través y junto con unos contenidos para los cuales hemos pensado una serie de actividades que nos permitan visitarlos y revisitarlos para poder alcanzar ciertas habilidades en relación con ellos y construir ciertos conocimientos de distinto tipo, conceptuales o procedimentales. Nos vamos a preguntar de qué manera vamos a poder evaluar, qué cosa vamos a evaluar, cuándo vamos a considerar oportuno realizar la evaluación, cómo la vamos a realizar, a través de qué instrumentos, con qué criterios y fundamentalmente para qué queremos evaluar. Por supuesto que la evaluación, sea cual fuere el instrumento que elijamos, tiene que estar en concordancia con los contenidos que hemos estado trabajando a través de las actividades y los objetivos que nos habíamos propuesto. Es decir, nosotros pensamos que ciertos contenidos eran relevantes o propicios para alcanzar determinados objetivos de aprendizaje y son esos los que necesariamente tendríamos que poner a consideración durante la evaluación para saber en qué situación nos encontramos, qué pudimos alcanzar juntos, docente y estudiantes, dónde están las dificultades de nuestros estudiantes y en todo caso dónde están las fortalezas. La evaluación, que puede ser de diferentes objetos, porque podemos evaluar qué pasó con nuestra enseñanza, qué pasó con nuestra planificación como hipótesis de trabajo y sobre todo, clásicamente, habremos de evaluar cuáles fueron los aprendizajes que lograron alcanzar nuestros estudiantes. En relación con esto, en relación con la evaluación de los aprendizajes,
tiene que quedar claro que la evaluación desde el punto de vista racional tiene que ir en coherencia con contenidos y objetivos. Y desde el punto de vista ético, tiene que ser de tal carácter que ni sorprenda a nuestros estudiantes con actividades que nunca antes habían hecho y que en consecuencia no pueden ser capaces de hacer, ni tampoco signifiquen un entrenamiento en el cual les vamos a tomar a nuestros estudiantes exactamente aquello que hemos hecho en las actividades. La evaluación también tiene que ser una instancia cuidadosamente reflexionada y medida para que no signifique ni un entrenamiento ni una sorpresa. Ambas cuestiones, por un lado, no generan ningún desafío, no apelan a la creatividad, al ingenio, al desarrollo de las construcciones más ricas de aprendizaje que han hecho nuestros estudiantes, pero tampoco puede ser sorpresiva en el sentido de convertirse prácticamente en un engaño para nuestros estudiantes que se han estado preparando en función de las actividades que hemos desplegado junto a ellos y que después aparezcan evaluaciones que nada tienen que ver con ellas. La evaluación entonces será el motivo de reflexión final y sumamente fuerte en cualquier planificación que logremos armar. Por último, y en relación con el trabajo que vamos a desarrollar en nuestra materia, nosotros estamos aprendiendo una cosa tan difícil como es el oficio de enseñar, la profesión de ser un docente. Una actividad humana con características de fuerte interacción con otras personas, en las que tenemos que desplegar no solo cuestiones de carácter técnico, de carácter académico, sino también de vinculación con otros humanos, junto a los cuales vamos a tratar de trabajar como mediadores entre un cierto conocimiento que esperamos puedan construir a partir de ayudarlos a transitar un camino que los empodere de alguna manera, que les permita conocer mejor algunos campos de conocimiento en los que nosotros vamos a trabajar. Ciertamente la planificación es una de las tareas que como docentes siempre debemos hacer por todas las consideraciones que ya hemos trabajado en los apuntes y en los diseños curriculares, que en general terminan con el punto que hemos visto anteriormente, con la evaluación. A nosotros nos va a resultar muy importante ahora, en nuestro rol de estudiantes dentro de una carrera de docente, una carrera de profesorado, hacer algunas reflexiones pedagógicas en torno a la propuesta que hicimos. Y acá yo quisiera decirles, ustedes y nosotros siempre usamos ideas de colegas, de directivos, ideas que figuran en páginas web, ideas que se nos van ocurriendo a nosotros mismos por nuestra experiencia o porque queremos innovar, ideas que aparecen en textos o en diferentes recursos a los cuales podamos tener acceso. Eso está muy bien, porque en general todos los humanos partimos siempre de las producciones de humanos que nos han antecedido. No tiene nada de malo eso. Lo que sí tiene de malo es copiar literalmente, acríticamente, la planificación que hizo otra persona. ¿Por qué tiene de malo? Por dos razones. Por un lado, porque nosotros creemos fuertemente en la contextualización de las actividades de enseñanza, es decir, no existe, contrariamente a lo que imaginaba o deseaba Comenio, un modo de enseñar todo a todos.
Hay modos específicos, las didácticas específicas nos enseñan que cada una de las áreas de conocimiento tienen algunas especificidades y hay también especificidades y peculiaridades y diversidades entre los docentes y entre los estudiantes que van a apropiarse de determinados contenidos. Por lo tanto, lo que a otro le funcionó maravillosamente puede no funcionarnos a nosotros y viceversa. Entonces, no tiene nada de malo tomar ideas, pero esas ideas deben estar fuertemente enraizadas en el contexto que me toca trabajar y también deben tener una reflexión de para qué, cómo, por qué voy a utilizar esa propuesta y por qué no. Incluso uno podría proponer, voy a utilizar como base esta propuesta de un colega o de este texto, que me parece muy interesante, pero acercándola al contexto en el que me toca trabajar, voy a hacer este recorte, voy a proponer más actividades o voy a quitar actividades porque no voy a contar con tanto tiempo. Es decir, una reflexión que me acerque a posicionarme como docente, a pensarme en un grupo y a pensarme en el interior de una institución y a imaginar cómo desarrollaría en esas condiciones, no en cualquier condición, mi propuesta de enseñanza. Entonces, para las reflexiones, voy a pedirles que expliciten. Al preparar esta secuencia, ¿qué incorporé acerca del tema que voy a trabajar? ¿Qué cosas yo misma aprendí al trabajar con esta secuencia? ¿Qué vamos a proponer como trabajo específico para nuestros estudiantes y cómo lo vamos a trabajar? Y en todo caso, ¿por qué creemos que esta ruta que hemos elegido en nuestra planificación es la más pertinente para nuestros estudiantes? ¿Qué obstáculos pensamos o anticipamos como posibles con este grupo y cómo pensamos atender a esos obstáculos? Y en el otro plano, ¿qué ventajas creemos que nos trae trabajar esta secuencia? ¿Qué posibilidades, qué desafíos presenta para nuestros alumnos? Y en este sentido, hemos hecho un paneo más o menos general por los distintos elementos que compondrían nuestra secuencia y vamos a ir precisando en cada uno de los encuentros próximos algunas cuestiones en torno a cada uno de estos elementos. Por ahora vamos a dejar aquí nuestra propuesta y continuamos más adelante con algunas otras reflexiones que nos ayuden a profundizar.